1893. Hotel Les Quatre Saisons. Hotel de las 4 estaciones. Y ya estamos a principios de verano. Ah, se nota, está en el aire. Tan lleno de alegría. ¿Está de acuerdo? Oh, sí, señor. Y el sol, tan intenso, tan luminoso. Señor. Ah, es el metro del hotel. ¿Cómo se llama? Telbrook, creo. Señor, le deseo que el paseo le resulte placentero. Y yo también me lo deseo, Telbrook. Con este día tan agradable. Suba al coche, señor. Oh, sí, no debo perder tiempo. Y usted, cochero, recuerde que debe volver antes de que anochezca. ¿Por qué, Telbrook? Oh, señor, es cierto que ahora el cielo está claro, pero el viento del norte, un tanto fresco, anuncia la posibilidad de una tormenta. Ah. Una tormenta repentina en esta época del año. Sí, ya. Pero estoy seguro de que el cochero no se retrasará. ¿Sabe qué noche es? ¿Verdad, Johann? Ya, mein Herr. Y usted, señor, que disfrute del paseo. Gracias, Telbrook. Dejaron atrás Múnich. Pero en cuanto salimos de la ciudad, le hice un gesto al cochero para que se detuviera. Y le pregunté: dígame, Johann. Señor. ¿Qué noche es hoy? Esta noche... Se está santiguando. Es la noche de Walpurgis. ¿Walpurgis? Walpurgisnacht. La noche de Walpurgis, noche en la que cuantos sirven al mal se reúnen para celebrar espantosos rituales o para matar. Noche de espectros, brujas, hombres lobo. Cierto. La noche del 30 de abril al 1 de mayo, en la que los seres maléficos están en su mayor apogeo. La más idónea para expulsarlos y cazarlos, exterminarlos. La noche del mal. Ah, pero, perdone, me decía que el cochero... ¿Sabe lo que hizo? Yo, pues la verdad... Sacó su reloj. Un viejo reloj de plata. Alemán, claro. Tan grande como un nabo, como una cebolla. Como una cebolla. ¿Y qué? Lo miró frunciendo las cejas. Y tras un impaciente encogimiento de hombros lo cerró. Me di cuenta de que aquella era su manera de protestar por el innecesario retraso. De protestar respetuosamente. Ya. Así que, volviendo a recostarme en el asiento, le insté a que siguiera, lo cual hizo rápidamente, como si pretendiera recuperar el tiempo perdido. Los caballos de cuando en cuando alzaban la cabeza. Olfateaban el aire con recelo, suspicaces. Confieso que cuando lo hacían, miraban alarmados a mi alrededor. ¿Pero qué? El camino tan desolado, anodino. Estábamos atravesando una especie de meseta barrida por el viento. ¿Por qué los caballos se comportaban de cuando en cuando de tal forma? No lo comprendía. O sea que el paisaje no era tan atractivo como suponía. No lo era. Pero más adelante divisé un camino que parecía transitado. Se hundía en un valle pequeño, sinuoso, serpenteante. Invitaba a adentrarse por él. Así que, aun a riesgo de ofender al conductor, le pedí que se detuviera. Cuando le dije por dónde me gustaría bajar, me dio toda clase de excusas. Y se santiguó varias veces. ¿Por qué? Sí, eso mismo me pregunté. ¿Por qué? O sea,
que despertó su curiosidad. Pero a mis preguntas solo respondía con evasivas, mirando repetidamente su reloj. Su manera de protestar. Acabé diciéndole: Johann, quiero bajar por ese camino. Pero señor, no... Johann, no le pido que venga si no es su deseo. Pero dígame, ¿Qué, señor? ¿por qué no quiere ir? Es todo lo que deseo saber. ¿Se lo dijo? Por toda respuesta diría que se arrojó del pescante tan rápido alcanzó el suelo. ¿Y? Me rogó extendiendo sus manos en gesto de súplica hacia mí que no fuera. ¿Pero por qué? No le entendí. Nervioso, mezclaba el inglés con el alemán. Y siempre que parecía estar dispuesto a decirme algo, santiguándose se reprimía. Creo que la sola idea de contarme algo le aterraba. Gritaba: Walpurgisnacht. Traté de razonar con él, pero... Inútil. Porque era difícil hacerlo con alguien cuya lengua no sabía. La ventaja estaba, no cabe duda, de parte del cochero. Comenzaba hablando en inglés, un inglés muy burdo, tosco, pero al excitarse acababa hablando en alemán y sin dejar de mirar su reloj. Palideció al volver a mostrarse inquietos los caballos. Olfateaban el aire como si temieran algo. ¿Y qué hizo el cochero? Johann saltó de pronto hacia adelante. Los aferró por las bridas y los hizo avanzar unos metros. ¿Y usted? Pues, curioso, le seguí. Y no sin preguntarle la razón por la que había hecho tal cosa. ¿Y se la dijo? Por toda respuesta se santiguó. Señaló el lugar donde estábamos y llevó el coche en dirección al otro lado del camino, indicando una cruz. Dijo primero en alemán y luego en inglés: Enterrado aquí, el que se mató. Ah, ya. Recuerdo la vieja costumbre de enterrar a los suicidas en los cruces de los caminos. Así que en esta encrucijada hay enterrado un suicida. Muy interesante. Pero, ¿por qué están asustados los caballos? ¿Es el aullido de un lobo? ¿O de un perro? Lejano, pero ha inquietado a los caballos. ¡Calmaos! Esa bestia está lejos. ¡Quietos, quietos! A Johann le cuesta apaciguarlo si está tan pálido. Suena como el aullido de un lobo. Pero por aquí no hay lobos. No hay lobos, señor, por ahora. ¿No? ¿Seguro que no? Hace mucho tiempo que los lobos no se acercan a la ciudad. ¿Es así? Mucho tiempo. En primavera, en el verano. Pero con la nieve los lobos han estado por aquí hace poco, no muy lejos. ¡Quietos, quietos! Los acaricia, pero siguen nerviosos. ¿Por qué? Y ahora el sol desaparece tras unos oscuros nubarrones. Esta ráfaga de aire frío. ¡Qué viento más helado! Vuelve el sol. La bocanada ha sido solo una advertencia, un aviso. ¿Pero qué hace el cochero? Atisba el horizonte por debajo de su mano, levantada a modo de visera. Johann, me parece que algo le preocupa. ¿Qué es? Una tormenta de nieve. ¿Una tormenta? Sí. Y estará aquí dentro de mucho poco. ¿Mucho o poco? ¿Quiere decir que pronto? Sí, señor, eso. Pronto. Consulta su reloj y sin dejar de sostener las riendas, sube al pescante, como si debiéramos proseguir viaje. Pero lo que es yo... Señor, pienso que... Háblenme del lugar al que lleva ese camino. Yo quisiera- Se santigua y murmura una plegaria. Es impío. ¿Impío? ¿Qué es impío? El pueblo. Entonces hay un pueblo. No. Pero no acaba... Nadie vive allí desde hace cientos de años. Aumenta mi curiosidad. Johann, ha dicho que hay un pueblo. Había. ¿Qué pasó? ¿Y se lo contó? Prorrumpió en una larga historia en alemán y en inglés,
mezclando emparulladamente tales lenguas. Por lo que no se enteró de lo que le decía. Efectivamente, aunque llegué a comprender que hacía mucho tiempo, cientos de años, habían muerto en el pueblo algunas personas que, tras ser sepultadas en tumbas... ¿Qué? Pues llegaron a escucharse ruidos bajo las tumbas. Y al abrirlas, los enterrados parecían estar vivos. ¿Vivos, dice? Con las bocas rojas de sangre. Oh, la verdad que algo horrible. Por lo que los del pueblo, para salvar sus vidas y sus almas, huyeron a otros lugares. Lugares en los que los vivos vivían y los muertos estaban muertos y no... ¿No qué? No otra cosa. Johann, al decirme esto, se mostró aterrado. Y a medida que hablaba se iba poniendo cada vez más alterado. Era como si su imaginación se fuera apoderando de él. Acabó en un completo paroxismo de terror, con el rostro blanco, sudoroso, temblando, mirando a su alrededor, como si esperase que alguna terrible presencia se manifestara allí mismo, en la llanura abierta, a pleno sol. Finalmente, en una agonía de desesperación, gritó: «Walpurgis Nacht». ¿Y qué hizo? Señaló el coche indicándome así que subiera a él. Toda mi sangre inglesa se reveló, hervía. Cogí del asiento mi bastón de roble que siempre llevo en mis paseos y, cerrando la puerta del coche, le señalé hacia Múnich. «Johann, ¿tiene miedo?» «Sí, tiene miedo». «Váyase a casa, ya volveré solo». Pero, señor... «No se preocupe, el pasear me sentará bien. Regrese usted, Johann. La noche de Walpurgis no nos atemoriza a los ingleses». Se lo ruego, no cometa una locura así. Es una insensatez. Usted no puede quedarse aquí solo. «Johann, váyase ya. Procure hacerse con ellos. Es lo único que debe preocuparle. Sé lo que hago». La verdad es que me dio pena el pobre hombre. Hablaba tan en serio. Pero aunque procuré contenerme, no pude evitar el echarme a reír. Ya se había olvidado de hablarme en inglés. Y en alemán comenzó a resultarme tedioso. Le ordené severo que regresara. Y dando media vuelta me dirigí hacia el cruce de caminos para bajar al valle. Con un gesto de desesperación, el conductor volvió sus caballos hacia Múnich. Me apoyé en mi bastón y lo vi alejarse. Y tras marchar despacio durante un trecho, apareció sobre la cima de una colina un hombre alto, delgado. ¿Un hombre? Sí, y de lejos no podía distinguir más. Cuando el extraño se acercó a los caballos, estos comenzaron a encabritarse y a cocear, relinchaban empavorecidos. Johann no pudo sujetarlos y se desbocaron camino abajo. Era una carrera frenética. Los seguí con la mirada hasta que se perdieron de vista. ¿Y el hombre? Lo busqué con mis ojos, pero también él había desaparecido. Qué extraño. ¿Y usted, al quedarse allí solo? Yo, con buen ánimo, me fui por el camino que bajaba hacia el valle, el que tanto preocupaba a Johann. Y por lo que podía ver, no existía la más mínima razón para tal preocupación. Diría que caminé durante un par de horas sin pensar en el tiempo ni en la distancia. Y por cierto, sin ver ninguna persona o casa. Por lo que el lugar estaba muy desolado. No me di cuenta de eso hasta que, dando la vuelta a un recodo del camino, llegué hasta los dispersos linderos del bosque. Fue cuando tuve la certeza de que inconscientemente había quedado impresionado por la desolación de los lugares por los que acababa de andar. ¿Y qué hizo? Me senté a descansar y miré a mi alrededor. Y noté sorprendido. Ahora hace bastante más frío que cuando emprendí mi caminata.
eso? Algo así como un susurro, un suspiro en torno a mí y un rugido más arriba. Oh, y en el cielo, grandes nubarrones negros lo cruzan de norte a sur a gran velocidad. Hay signos evidentes de una inminente tormenta en algún estrato del aire lejano. Estoy helando. No es bueno estar así inmóvil. Volveré a caminar. Y siguió adentrándose en tan desolados parajes. No, porque el terreno que entonces atravesaba era mucho más pintoresco. No había ningún objeto en particular que el ojo pudiera individualizar, sino que todo estaba como bañado en una hechizante belleza. No prestaba mucha atención al tiempo. Solo cuando el crepúsculo se fue haciendo más presente, empecé a pensar en el regreso. La claridad del día había desaparecido, el aire estaba helado y la marcha de las nubes mucho más notorio. Estas nubes iban acompañadas por una especie de sonido ululante y lejano, por entre el que parecía escucharse a intervalos el misterioso grito que el cochero había dicho que era de un lobo. ¿Y no pensó en regresar? Dudé un momento, sí, pero me había prometido ver el pueblo abandonado. Y prosiguió. Sí, eso hice. Una temeridad. No le digo que no. Poco después, desemboqué en una gran extensión de campo abierto, rodeado de colinas. Las laderas estaban cubiertas de árboles que se esparcían hasta la llanura, salpicando en pequeños grupos las cuestas y hondonadas más suaves que aparecían aquí y allá. Seguí con la mirada el serpenteo del camino y observé que se perdía tras los árboles. Mientras miraba, sopló una ráfaga de aire helado y la nieve comenzó a caer. Nieve, y usted allí solo. La verdad es que pensé en las millas de campo desolado que había cruzado y me apresuré a buscar refugio en el bosque que tenía ante mí. El cielo se fue haciendo cada vez más oscuro y a mi alrededor se veía una brillante alfombra blanca cuyos extremos más lejanos se perdían en una nebulosa vaguedad. El camino era tosco y como discurría por campo llano, no se distinguían sus bordes como cuando caminaba entre los árboles. No tardé en darme cuenta de que me había apartado del mismo, pues dejé de notar bajo mis pies la dura superficie y me hundí en la hierba y el musgo. El viento se intensificó, soplaba cada vez con más fuerza, hasta que me vi obligado a correr delante de él. El aire era helado, y a pesar del ejercicio que hacía, comencé a sufrirlo. La nieve caía muy espesa, y los remolinos que formaba a mi alrededor eran tan vertiginosos que apenas podía mantener los ojos abiertos. De cuando en cuando, los cielos eran desgarrados por un centelleante relámpago, y con su luz podía ver frente a mí una gran masa de árboles, principalmente cipreses y tejos cubiertos de nieve. ¿Y no buscó amparo en ellos? Sí. Pronto me hallé a refugio de aquellos árboles, y allí, en un relativo silencio, pude oír el soplar del viento en lo alto. La oscuridad de la tormenta se fundía con la negrura de la noche. Al poco rato pasó la tormenta. Solo persistía en feroces ráfagas y bocanadas aisladas. Y en aquellos momentos, el escalofriante y extraño aullido del lobo parecía multiplicarse a mi alrededor. Despertaba el eco de muchos sonidos similares a mi alrededor. Qué situación más angustiosa. Peor sería después. ¿Y dejó el refugio? A intervalos, a través de la negra masa que formaban las nubes, se veía un perdido rayo de luna que iluminaba el terreno, dejándome ver que me hallaba al borde de un espeso grupo
de cipreses y tejos. Cuando cesó la nieve, salí de mi improvisado refugio y me puse a investigar con más detenimiento. ¿Qué pensaba? Pensaba que entre tantos viejos cimientos que había pasado, tal vez encontrara una casa aún en pie en la que guarecerme, aunque estuviera en ruinas. ¿Y la encontró? No. Pero al bordear el bosque me di cuenta de que una tapia lo cercaba. Seguí esa tapia y no tardé en encontrar una entrada. ¿Una entrada a qué? Un hueco, una abertura. En tal lugar, los cipreses formaban un paseo que conducía a una construcción cuadrada de algo como un edificio. ¿Una mole? Sí, algo parecido. Y al descubrir tal cosa, las nubes volvieron a ocultar la luna, por lo que tuve que atravesar el sendero totalmente a oscuras. En tinieblas. Sí, y ello precisamente no me tranquilizaba. El viento se volvió más frío. Mi cuerpo se estremecía al caminar, temblaba, pero aunque a ciegas, tenía la esperanza de encontrar un lugar en el que refugiarme. Y de pronto me detuve. Se había producido un repentino silencio, una súbita quietud. Puede que mi corazón, en sintonía con la naturaleza, también se detuviera. Era como si hubiera dejado de latir. ¿Y qué sucedió? Solo fue algo momentáneo. La luz de la luna volvió a abrirse paso entre las nubes. ¿Sabe dónde me encontraba? Pues no tengo ni idea. En un cementerio. ¿En un cementerio? Sí, y también gracias a la luz de la luna supe qué era aquella mole cuadrada. ¿Qué era? Una enorme tumba de mármol. Un mármol tan blanco como la nieve que la cubría y la rodeaba. Y volvió la tormenta. Y esos aullidos, como el de muchos perros o lobos. Creo que estoy asustado. El frío se apodera de mí, encogiéndome el corazón. Aún la luna ilumina la tumba. Hay algo en esa tumba que me fascina, que me atrae hacia ella. ¿De quién será? ¿Y cómo es que se alza en este lugar tan solitario? Daré un rodeo. Aquí está la puerta. Sobre ella, una puerta dórica. Hay algo escrito en alemán. Condesa Dollingen de Graz, Estiria. Buscó y encontró la muerte en 1801. Condesa Dollingen de Graz. Y en la parte alta del túmulo, como clavada en el mármol o enterrada en él, una gran estaca de hierro. Entre los grandes bloques de piedra y sobre la parte posterior, una leyenda en caracteres rusos. Son letras cirílicas. Dice: los muertos viajan deprisa. ¿Qué puede significar? Los muertos viajan deprisa. No sé, hay algo tan extraño, tan misterioso en todo esto. Creo que me siento mal. Estoy a punto de desmayarme. Pero tengo que resistir. No puedo perder el sentido. Debería haber hecho caso al cochero. Johann tenía razón. Ahora recuerdo.
Esta es la noche de Walpurgis. La noche del mal. Y yo allí, en un cementerio, ante una enorme tumba, como un mausoleo con una estaca clavada en lo alto. Una estaca de hierro. Intenté no sucumbir en un paroxismo de terror. Estaba espeluznado, horrorizado, y aún no sabía lo que sucedería. Algo tan pavoroso. Así que, según usted, sobre la puerta de la tumba estaba escrito en alemán: Condesa Dollingen de Graz, Estiria, buscó y encontró la muerte en 1801. Y en la parte posterior del mausoleo, en caracteres cirílicos, una leyenda. Una sorprendente leyenda. Los muertos viajan deprisa. Los muertos viajan deprisa. Lo que yo tampoco comprendo. Pero continúe. Dijo que allí había algo muy extraño, misterioso. Algo que, dado el temor que comenzó a invadirle, casi le hace desfallecer. Sobre todo al recordar que aquella era la noche de Walpurgis. La noche en la que, según la creencia de millones de personas, el demonio anda suelto. La noche en la que se abren las tumbas y de las sepulturas salen los muertos. Andan erráticos. Una espantosa noche. Porque en ella los malvados, los perversos de la tierra, del agua y del aire celebran reuniones. Unas espeluznantes orgías. Y yo me encontraba precisamente en un cementerio, en el lugar que el cochero había evitado. Si le hubiera hecho caso. Bien que me rogó que regresara a Múnich. Pero llegué al pueblo que por curiosidad quería conocer. Un pueblo abandonado hacía siglos, en ruinas, en cuyo cementerio yacían los suicidas. Y yo allí, solo, sin poder contar con ninguna ayuda, temblando de frío bajo un manto de nieve, con la tormenta precipitándose sobre mí. La verdad es que, fue necesaria toda mi filosofía, toda la religión que me habían inculcado desde la infancia, todo mi valor para no derrumbarme, para no sucumbir en el espantoso terror. Y no es de extrañar. En la noche de Walpurgis, en el cementerio de un pueblo abandonado, entre sepulturas de suicidas y ante la tumba de una condesa que buscó y encontró la muerte. Supongo que significa que quitándose la vida. Sí, claro, pero... ¿Pero qué? Aún tenían que ocurrir cosas horribles, cosas que no sé cómo aguanté. ¿Qué aconteció? No tardó en abatirse sobre mí un auténtico tornado. El suelo retumbó como si miles de caballos galoparan sobre él. Y esta vez la tormenta llevaba en sus gélidas alas no nieve, sino un enorme granizo que cayó con tal violencia que parecía haber sido lanzado por los míticos honderos de las Baleares. Piedras de granizo que derribaban hojas y ramas y hacían de los cipreses un cobijo tan inseguro como los tallos de avena. Debió ser terrible. Terrible, sí. ¿Y qué hizo? En un principio, corrí a ponerme bajo el árbol más próximo. Pero luego me vi forzado a abandonarlo y buscar abrigo bajo el único sitio que parecía ofrecerme buen refugio. ¿Y qué sitio era ese? La puerta. La gruesa puerta de bronce de la tumba.
en la profunda entrada dórica. Y en realidad era un buen cobijo. Al menos me ofrecía una cierta protección contra la caída del granizo. En la puerta solo me golpeaban las piedras que rebotaban contra el suelo y en las paredes de mármol. Me lo estoy imaginando. Una situación en la que no me gustaría encontrarme nunca. Ni yo volver a estarlo, se lo aseguro. Y además... ¿Qué? Al apoyarme contra la puerta, esta cedió suavemente. ¿Y? Se abrió hacia adentro. La puerta se abre. Con esta tormenta hasta me alegra el poder encontrar refugio dentro de una tumba. La tormenta es despiadada. Nada puede ser peor. Entraré. ¡Qué cegador relámpago! Ha iluminado todo el cielo. Y otro rayo. Pero en la oscuridad de la tumba, el resplandor. Hay una mujer. Una hermosa mujer, como dormida en un féretro. Una hermosa mujer, pero allí, en el interior de la tumba, como dormida. Sí, créaselo. Muy bella. Sus mejillas son rosadas y los labios muy rojos, pero... Por favor. Mientras el trueno rugió en lo alto, fui asido, atrapado como por la mano de un gigante y lanzado hacia la tormenta. Todo ocurrió a tal velocidad que antes de que pudiera darme cuenta del impacto, tanto físico como moral, de nuevo el granizo caía sobre mí. Tuve al mismo tiempo la sensación de que no estaba solo. Una sensación extraña, absorbente. ¿Y qué hizo? Miré hacia la tumba. Otro relámpago cegador cayó sobre la estaca de hierro que coronaba la sepultura y la recorrió hasta tierra, derribando y pulverizando el mármol como en una explosión. Fue como un estallido de llamas. La muerta se levanta envuelta en llamas. ¡Oh, Dios! Agoniza. Es horrible. Pero sus espantosos alaridos eran ahogados por los truenos. ¿Y sus gritos? Fueron lo último que oí, porque la mano gigantesca me agarró de nuevo y me arrastró lejos, siendo golpeado de nuevo por el granizo. Lo último que recuerdo haber visto fue una vaga masa que se movía. ¿Una masa? Sí, compuesta de muchas formas blancas, vaporosas, que se movían como si todas las tumbas que me rodeaban hubieran arrojado los fantasmas de sus cadáveres. ¿Y ellos? Esos cadáveres, los muertos amortajados, vienen hacia mí. Parece que quieren rodearme. Lo hacen a través del granizo. Y yo... ¿Y usted allí? ¿Qué? Gradualmente me llegó una especie de confuso inicio de conciencia. Y luego una sensación de cansancio, de agotamiento espantoso. Durante un rato no recordé nada. ¿Nada? Sí, así fue. Nada. Hasta que me fueron volviendo los sentidos. Los pies me dolían terriblemente y apenas podía moverlos. Era como si estuvieran dormidos. ¿Qué más notaba? Una sensación gélida en la nuca y a todo lo largo de la espina dorsal. También mis orejas parecían no tener vida, al igual que los pies. Me dolían mucho. En cambio, en el pecho... ¿Qué había en su pecho? Un calor muy agradable, delicioso,
¿Cómo expresarlo? Era como una pesadilla. Una pesadilla física, por decirlo de alguna manera. Notaba un gran peso sobre mí. Un peso que me asfixiaba, o al menos me impedía respirar con facilidad. ¿Y cuánto duró ese periodo de, no sé, semiletargo? Durante mucho tiempo, o eso me pareció a mí. A continuación tuve una sensación de repugnancia. ¿Repugnancia, dice? ¿Cómo era esa sensación? Como en los primeros momentos en que se va a tener un mareo. Ya. También tuve un fuerte deseo de liberarme de algo, pero no sabía de qué. Un vasto silencio me envolvía, como si el mundo entero estuviera muerto o dormido. Aquella quietud solo era rota por el suave jadeo de algún animal junto a mí. ¿Un animal junto a usted? Sí, porque sentí un roce áspero y cálido en el cuello. Pero eso debió ser... horrible. Y me llegó la conciencia de la terrible realidad que me heló hasta los huesos e hizo congelarse la sangre en mis venas. ¿Y qué era lo que le angustió? Algún enorme animal estaba recostado sobre mí y lamía mi garganta. ¿Qué hizo? No me atreví a moverme. El instinto de la prudencia me aconsejaba permanecer quieto. Pero la bestia parecía darse cuenta de que se había operado algún cambio en mí, porque levantó la cabeza. ¡Oh, Dios! Sus ojos llameantes son los de un gigantesco lobo. Sus dientes blancos, muy afilados, centellean en su boca. Y me llega el hedor de su respiración acre sobre mi rostro. No sé cómo pudo soportar. Ni yo. Aquello era peor que las más horribles pesadillas. Volví por otro espacio de tiempo a quedar sin memoria. Después tuve conciencia de un gruñido bajo, seguido de un gañido que se repetiría varias veces. Luego, al parecer, desde una gran distancia, me llegaron voces, muchas, gritando al unísono. Cautamente alcé la cabeza y miré en la dirección de la que me llegaban las voces. Pero el cementerio me impedía ver más allá de él. ¿Y el lobo? El lobo seguía gañendo de una forma extraña y alrededor del pequeño bosque de cipreses comenzó a moverse una luz roja, como siguiendo el sonido de la bestia. ¿Y usted no gritó? El lobo, a medida que se acercaban las voces, se agitaba más y sus gañidos eran más fuertes. Temía moverme. No quería producir ruido alguno. La luz roja se aproximaba sobre el blanco manto que se extendía en la oscuridad que me rodeaba. Y al pronto, de detrás de los árboles, apareció un grupo de jinetes portando antorchas. El lobo se alzó sobre mí y escapó por el cementerio. Vi cómo uno de los jinetes, que eran soldados, lo supe por sus gorros y sus largas capas, alzaba su carabina y apuntaba. Un compañero golpeó su brazo hacia arriba y escuché cómo la bala zumbaba sobre mi cabeza. Era evidente que me había tomado por el lobo. Otro divisó al animal mientras se alejaba y oí un disparo. Luego, al galope, el grupo avanzó hacia mí y otros detrás del lobo que desapareció entre los cipreses cubiertos de nieve. ¿Y usted no les decía? Traté de moverme, pero no lo logré. No tenía fuerzas, pero podía oír y ver todo lo que sucedía a mi alrededor. 2 o 3 soldados saltaron de sus caballos y se arrodillaron junto a mí. Uno de ellos me levantó la cabeza y colocó su mano sobre mi corazón. Buenas noticias, camaradas.
Su corazón aún late. Señor, le daré un poco de brandy. Tome. Beba. Ya abre los ojos. Bien, señor. Hemos venido en su ayuda. Mis camaradas se llaman los unos a los otros. Este lugar asusta a cualquiera. Ya ve. Salen del cementerio tropezando unos con otros como posesos. ¿Lo habéis encontrado? No, pero vayámonos pronto de aquí. Este no es un lugar adecuado para quedarse, y menos en esta noche. ¿Qué era? Era, pues eso, un lobo. ¿Un lobo? Sí, ya se sabe. Y es inútil dispararle si no es con una bala bendecida. Nos está bien empleado por salir en una noche como esta. Eso sí, nos hemos ganado los 1000 marcos. Había sangre en el mármol derrumbado, y el rayo no llegó allí. ¿Y este hombre? ¿Está bien? Mirad su garganta. Ved, camaradas. El lobo estuvo echado sobre él dándole calor. Sí, está bien. La piel no está herida. Pero, ¿qué significa todo esto? De no ser por el lobo, no le hubiéramos encontrado. Él, al aullar... ¿Qué es lo que ocurrió con el lobo? Volvió a su cobijo. Aquí hay suficientes tumbas en las que refugiarse. Pero vamos ya. Dejemos este lugar maldito. El oficial me ayudó a incorporarme mientras daba una orden. Y no tardaron varios hombres en colocarme sobre un caballo. Luego, este oficial saltó a la silla tras de mí, sujetándome con los brazos, y nos pusimos en marcha. Y dando la espalda a los cipreses, cabalgamos rápidamente en formación militar. ¿Por qué no les dijo nada? No tenía fuerzas. Mi lengua se negaba a ello. Estaba agotado. Así que, aunque no quisiera, me vi obligado a permanecer en silencio. Y debí quedarme dormido, pues de lo siguiente que me acuerdo, es de haberme encontrado de pie, sostenido por un soldado a cada lado. Era casi de día, y hacia el norte la luz del sol se reflejaba en una línea rojiza, como un sendero de sangre sobre la nieve. El oficial pidió a sus hombres: No deben contar nada de lo que han visto. ¿Nada? Excepto que hemos hallado a un extranjero, inglés, custodiado por un gran perro. ¿Un perro? Pero si no era un perro. Reconozco muy bien a un lobo cuando lo veo. Y era un lobo enorme. Digo que era un perro. Un perro. Mírele la garganta. ¿Es eso obra de un perro, señor? Sí, un perro. Si dijéramos otra cosa, se reirían de nosotros. Me había llevado la mano instintivamente a la garganta. Al tocarla, grité de dolor. Los soldados me rodearon para observar mi garganta. Estaban asustados. Monté tras uno de los soldados y entramos en los suburbios de Múnich. Me instalaron en un carruaje y ordenaron al conductor que se dirigiera al hotel Quatre Saisons. Es que le dejaron solo. Oh, no. El oficial iba en el carruaje conmigo y nos seguía un soldado a caballo. Los demás habían regresado al cuartel. Al llegar, Herr Delbruck, el maître del hotel, bajó rápido las escaleras para recibirme. Era claro que había estado mirando desde el interior del hotel. Cogiéndome las manos, me condujo hacia adentro solícitamente. El oficial hizo un saludo y se volvía para alejarse, pero al darme cuenta de ello, insistí en que me acompañara a mis habitaciones. Luego de un buen vaso de vino, le agradecí calurosamente tanto a él como a sus camaradas que me hubieran salvado. Se limitó a replicar que se sentía más que satisfecho y que Herr Delbruck había notado las primeras medidas para premiar al grupo de rescate. Y alegando tener que cumplir con otras obligaciones, se fue. Pero Herr Delbruck... Preguntad, señor.
¿Cómo y por qué salieron en mi búsqueda los soldados? Oh, vamos. Tuve la suerte de obtener del comandante del regimiento en el que serví autorización para pedir voluntarios que fueran a buscarle. ¿Y usted? ¿Sí? ¿Cómo sabía que me había perdido? Ah, el cochero, Johan. Llegó aquí con lo que quedaba del coche. ¿Qué ocurrió? Volcó al desbocarse los caballos. Pero usted, tengo la seguridad de que no habría mandado a un grupo de soldados en mi busca solo por eso. No, desde luego que no, desde luego que no. Pero antes de que llegara el cochero recibí un telegrama. ¿Un telegrama? Sí, este. Es del boyardo del que usted es huésped. Léalo. Bistrit, cuide de mi invitado. Su seguridad me es muy preciada. Si algo le sucediera o se perdiera, no ahorre en nada para hallarle y garantizar su seguridad. Es inglés y ama la aventura. A menudo hay peligros en la nieve y los lobos y la noche. No pierda un momento si sospecha que le ha ocurrido algo. Recompensaré su celo con mi fortuna. Y firma Drácula. Con el telegrama en la mano, sentí que la habitación empezaba a darme vueltas. Si el atento maître del hotel no me hubiera cogido, creo que me hubiera desplomado. Había algo tan extraño en todo aquello. Algo tan misterioso, tan imposible de imaginar. Comencé a tener la impresión de ser, de alguna manera, la víctima de fuerzas ocultas. Tal impresión, aunque vaga, me dejó paralizado. Me encontraba evidentemente bajo alguna clase de protección. Una misteriosa protección. En el momento preciso había llegado desde un país lejano un mensaje que me arrancó del peligro de quedarme dormido en la nieve. Y también de las fauces de un lobo. Un enorme lobo. Así finaliza uno de los relatos más inquietantes de Bram Stoker, El invitado de Drácula. La verdad es que en el relato El invitado de Drácula solo sabemos del conde al final. Pero, y creo que es todo un acierto, al figurar en el título, está siempre presente. Y su no presencia se hace presencia. Como un espectro, un no muerto, como lo que es un vampiro. Vampiros como los que había en la Irlanda de Bram Stoker, de los que seguramente le habló el padre de Oscar Wilde cuando iba a visitarle los domingos. Vampiros, vampiros, pero vampiro, Drácula, para quien la sangre es vida, la busca con sed brutal. Su sangre, la mía, la de todos. Esté alerta. El crucifijo, una estaca, no se crea nunca que está libre de ser víctima de un vampiro. No se lo ponga fácil. Beber sangre, los colmillos del diablo, los colmillos del vampiro. De noche, sobre cualquier ciudad, su ciudad o su pueblo,
o su aldea puede volar un vampiro. Ahora mismo, puede que esté ocurriendo en algún lugar. Tiene sed, mucha sed. Sus manos, afiladas uñas, pelo negruzco en las palmas, que estaban cruzadas sobre el pecho, comienzan a separarse. Las levanta, las pone de palmas en una dura superficie, fría, muy fría, y empuja con todas sus abominables fuerzas. Del ataúd sale un hedor insoportable y asoman sus garras con huesudos dedos apenas cubiertos con jirones de carne por el ataúd y, aferrándose a sus bordes, se incorpora, deja el ataúd y camina por el cementerio. Se dirige a la salida de tan sobrecogedor lugar. A los no muertos les temen hasta los muertos. Pasa por entre tumbas, entre panteones, y llega a la puerta. No hay nada capaz de detenerle. La empuja. La puerta se desploma y mira amenazador hacia su frente. Sabe que allí cerca hay unas casas y que en las casas duermen sus víctimas. Y hacia ellas se dirige. Será una orgía sangrienta. La noche es roja para el monstruo, tan roja como la sangre. Una joven duerme. Él contempla fascinado el cuello de cisne de la muchacha, tierno, delicado y palpitante. Lo deja totalmente al descubierto al apartarle con suavidad los cabellos que ocultan parte de él. Es un cuello esplendoroso, de suave piel. Un amante lo besaría en un roce, pero el monstruo clava sus colmillos en él, rasgan la piel, la carne y se hunden en la vena, brotando a borbotones la sangre, y bebe. El vampiro bebe o come la sangre. La antropofagia, como se la llamaba antes, o el canibalismo, como más se dice ahora, palabra prácticamente igual en todos los idiomas, significa el acto de comer carne humana. Pero también se habla de beber carne humana, o sea, el degustar la sangre humana, la savia especial para muchos pueblos. Ninguna civilización puede enorgullecerse de desconocer el canibalismo, ni en las culturas europeas. Por ejemplo, Pietro Coletta, en su Historia del Reino de Nápoles, nos relata un estremecedor caso acaecido, y desde luego que no fue el único, tras la invasión de los franceses en Nápoles en el año 1799. En otro lugar de la misma provincia, hizo de las suyas el molinero Gaetano Momione, jefe de una banda de guerrilleros, un monstruo en forma humana, cuya gula por la sangre era semejante a la de un tigre, y cuyas atrocidades solo puedo mencionar con escalofríos. Tenía una auténtica sed de sangre humana. Cuando se daba cortes en las venas, se bebía la propia, y al ocurrir esto a otros, se la hacía dar
y la sorbía con verdadera codicia. En su comida del mediodía había que ponerle encima de la mesa una cabeza cortada y que todavía sangrara. Se bebía la sangre y demás líquidos de un cráneo humano, por lo cual, a menudo, necesitaba de uno nuevo. Yo no creería esas monstruosidades por haberme enterado de oídas, si no hubiera encontrado los datos al respecto en la historia del consejero de Estado Vincenzo Coco, un funcionario erudito y un hombre digno de crédito. De siempre, como nos dice Sigmund Freud, tememos a los muertos por lo que pueden tener de enemigos. Algo que no disimulan los salvajes, que tienen miedo del posible retorno del espíritu del difunto y recurren a multitud de ceremonias destinadas a mantenerlo a distancia y a expulsarle. El acto de pronunciar el nombre de un muerto les parece constituir un conjuro cuyo efecto no puede ser otro que el de provocar la presencia del espíritu mismo. El temor a dicha presencia les hace evitar todo lo que pueda motivarla y adoptar las más diversas medidas para eludir sus efectos. Se disfrazan para que el espíritu no pueda reconocerlos, deforman sus nombres o el del difunto y se enfurecen contra el extranjero sin escrúpulos que, pronunciando el nombre de un muerto, les hace surgir entre los vivos. Siendo la muerte la mayor desgracia que puede caer sobre el hombre, según Westermarck, se piensa que los muertos han de hallarse descontentos de su suerte. El alma tiene que hallarse llena de cólera y ávida de venganza. Se supone además que, celosa de los vivos y queriendo volver a la sociedad de los antiguos parientes, intenta provocar su muerte haciéndoles enfermar, único medio que posee de realizar su deseo de unión. En el miedo instintivo que las almas de los muertos inspiran, miedo derivado a su vez de la angustia que experimentamos ante la muerte, hemos de ver otra explicación de la maldad atribuida a los espíritus. Así piensan aún muchos pueblos salvajes y no tan salvajes. Hay ante los muertos amor, cariño hacia ellos, pero también hay temor. ¿Por qué? Nuestra actual representación de la muerte, como también nos dice Sigmund Freud, bajo la forma de un esqueleto, muestra que la muerte misma no es sino un hombre muerto. Según Campbell, primitivamente todos los muertos eran vampiros y todos perseguían, llenos de cólera, a los vivos, sin pensar más que en perjudicarles y quitarles la vida. El cadáver es lo que ha proporcionado siempre la primera noción de un espíritu maléfico. Creencias primitivas que ahora no pensamos lo mismo, quede claro, pero hay aún un temor, puede que inexplicable. De ahí que, salvo ciertas mentes enfermas, todos sentimos un escalofrío ante los muertos. Puede que sea porque el más allá sigue siendo un misterio.
algunas veces hasta el propio Drácula, ante casos reales, no nos parece tan monstruoso. Pero también es cierto que Bram Stoker lo hace único, infernal, como cuando nos relata: lo que vi me aterró. Tuve la sensación de que se me erizaban los pelos de la nuca y que el corazón dejaba de latir. Había una luna tan brillante que la luz que penetraba en la habitación permitía ver con bastante claridad. Jonathan Harker estaba tendido en el lado de la cama más próximo a la ventana, con el rostro congestionado, apenas teniendo fuerzas para respirar, como sumido en un estupor. Arrodillada en el borde de la cama más próximo a los que estamos en la habitación, mirando hacia la puerta, se encontraba su esposa. De pie, junto a ella, había un hombre alto y delgado, vestido totalmente de negro. Supimos de inmediato, aunque estaba vuelto de espaldas, que era el conde. Con su mano izquierda sujetaba las dos manos de la señora Harker, manteniendo sus brazos extendidos. Con la derecha le cogía la nuca, obligándola así a inclinar la cabeza sobre su pecho. Su camisón blanco estaba manchado de sangre y un hilillo goteaba también por el pecho del conde al descubierto. Tenía la camisa rasgada. Cuando entramos en la habitación, el conde volvió el rostro. Todos vimos su infernal expresión. Sus ojos, rojos, se inflamaron con una demoníaca pasión. Tembló su nariz aquilina. Sus afilados dientes blancos, asomando por sus labios gruesos, goteando sangre de ellos, se convulsionaron como los de una bestia. Se volvió brusca, brutalmente hacia nosotros, arrojando a sus víctimas sobre la cama. Pero el profesor von Helsing se acercó a él, sosteniendo en alto el sobre que contenía la sagrada forma. El conde se detuvo de inmediato. Retrocedió asustado, acobardado, pero también furioso. Y más retrocedió al acercarnos a él con nuestros crucifijos en alto. Pero unas negras nubes ocultaron la luna. Y cuando pudimos encender una lámpara de gas, ya no vimos más que un imperceptible vapor. Un vapor que se deslizó por debajo de la puerta.